Hola a todos. Bienvenidos a mi canal MR Magazine. Solo quiero decir que si te gusta mi vídeo y dejas un comentario a continuación, me haría muy feliz. También puedes suscribirte a mi canal si te gustan mis vídeos. Gracias y comencemos el vídeo. En la siempre vibrante ciudad de Estambul, donde la vida cultural y el mundo del espectáculo laten con fuerza, se produjo recientemente una escena que sacudió de arriba abajo a la prensa turca y a millones de seguidores en todo el mundo. El episodio tuvo lugar en el distinguido barrio de Beşiktaş, dentro de uno de los hoteles más prestigiosos de la zona, donde fueron vistos nada más y nada menos que Demet Özdemir y Atay Ulusoy, dos de los rostros más admirados y seguidos de la televisión y el cine turco. La imagen que circuló con rapidez mostró a los dos artistas abandonando el recinto durante la tarde, caminando con paso tranquilo, las manos entrelazadas y sonrisas cómplices que no pasaron inadvertidas. Aquellos segundos, inmortalizados por fotógrafos y testigos, fueron suficientes para desencadenar un auténtico terremoto mediático, hashtags que treparon hasta lo más alto en Twitter, debates en programas de variedades y una avalancha de comentarios en Instagram y TikTok. El detalle no se limitó al gesto de las manos. La prensa especializada destacó también el aspecto impecable de ambos intérpretes. Demet, siempre fiel a un estilo que combina elegancia con frescura, apareció con pantalones de lino beige y una blusa blanca ligera, un conjunto que irradiaba sencillez sin perder sofisticación. A Atay, por su parte, optó por una indumentaria mucho más desenfadada, vaqueros oscuros, camiseta básica y unas gafas de sol que apenas conseguían disimular la amplitud de su sonrisa. A pesar de la naturalidad que transmitían, era evidente que eran conscientes de la presencia de cámaras aguardando en la entrada. Sin embargo, lejos de mostrarse incómodos o esquivos, los actores parecían haber decidido, al menos en aquel instante, no ocultar la cercanía que les unía. Durante años, tanto Demet como Atay habían repetido incansablemente que su vínculo se reducía a la camaradería propia del medio artístico, a encuentros ocasionales en rodajes, entregas de premios o fiestas privadas. Pero aquella tarde de Estambul mostró un matiz completamente diferente. La complicidad de sus miradas y el gesto de caminar juntos de la mano se interpretó como la confirmación tácita de un rumor que llevaba semanas circulando, la posibilidad de que entre ambos hubiera nacido algo más que una amistad. Fuentes próximas aseguran que el acercamiento podría haber comenzado en un evento privado semanas atrás, en el que ambos coincidieron y pasaron largas horas conversando. Lo cierto es que la química, según esas mismas voces, se ha vuelto evidente con el paso del tiempo. No se puede olvidar que los dos atraviesan momentos de gran intensidad en sus carreras. Demet Özdemir concluyó recientemente la filmación de una superproducción destinada a plataformas internacionales, mientras que Atay Ulusoy prepara un nuevo proyecto cinematográfico que ha despertado expectación incluso fuera de Turquía. La idea de que dos artistas tan ocupados se reúnan en la intimidad de un hotel de lujo generó aún más sospechas. ¿Se trataba de una reunión de carácter laboral o de un encuentro con un trasfondo personal? Los testigos del lugar aseguraron que ambos habían llegado por separado la noche anterior, con apenas unas horas de diferencia, y que a la mañana siguiente compartieron un desayuno en la terraza privada del hotel antes de salir juntos. Este dato, aparentemente menor, bastó para que la prensa lo interpretara como un indicio más de una posible relación. Las redes sociales ardieron en cuestión de minutos. Los hashtags #Demet Atay y #Nueva Pareja del Año alcanzaron tendencias globales, con miles de publicaciones que iban desde montajes fotográficos hasta vídeos recopilatorios de antiguas entrevistas en las que ambos se elogiaban mutuamente. La emoción de algunos contrastaba con la cautela de otros, quienes pedían respetar la intimidad de los actores. Ellos son los únicos que saben qué tipo de relación tienen, se leía en uno de los comentarios más compartidos. Mientras tanto, directores, productores y periodistas especializados no perdieron la oportunidad de opinar.
Varios reconocidos nombres de la industria escribieron en Twitter que la posibilidad de verlos actuar juntos en una producción sería un sueño para cualquier guionista, y que su química podría traducirse en récords de audiencia. Hasta el momento, ni Demet ni Atay han emitido declaraciones públicas. Sus representantes se limitaron a dar la clásica respuesta: no hacemos comentarios sobre la vida privada de nuestros clientes. Sin embargo, personas cercanas a ambos han dejado entrever que existe un cariño mutuo y que, efectivamente, están compartiendo más tiempo del habitual. Programas de televisión, podcast y columnas de opinión analizan la situación desde todos los ángulos. Algunos sostienen que la aparición conjunta pudo haber sido calculada como parte de la promoción de un futuro proyecto compartido, otros creen que se trata de un gesto espontáneo que refleja un sentimiento real. Lo cierto es que, en cualquiera de los casos, el interés generado ya supera cualquier campaña publicitaria. Incluso hay quienes han intentado reconstruir una cronología de su complicidad: coincidencias en festivales costeros, comentarios afectuosos en redes sociales, y finalmente, la salida del hotel en Estambul. Cada detalle se estudia como si se tratara de una serie televisiva cuya trama principal es el supuesto romance. En el terreno profesional, la situación puede transformarse en una oportunidad dorada. Se comenta que varios productores ya han puesto sobre la mesa propuestas para que Demet y Atay encabecen juntos una serie romántica o incluso una película de gran presupuesto. Un reconocido productor turco declaró recientemente: ellos tienen magnetismo. Si trabajan como pareja en la pantalla, podrían romper récords de audiencia y conquistar mercados internacionales. De confirmarse una relación, no solo cambiaría la percepción que el público tiene de ellos, sino también la dirección de sus carreras, pues podrían convertirse en la pareja de oro del audiovisual turco. La historia está lejos de concluir. Lo vivido en Estambul no fue un simple episodio anecdótico, sino el inicio de una narrativa que la prensa seguirá de cerca. Cada mirada, cada aparición conjunta y cada gesto serán analizados al detalle. Y ahora la pregunta se traslada a ustedes, nuestros fieles seguidores de MR Magazine. ¿Creen que Demet y Atay viven un romance real o todo esto responde a una estrategia de promoción? ¿Les gustaría verlos juntos en una serie o película? ¿O piensan que es mejor respetar los límites de su intimidad? Compartan sus opiniones en los comentarios, porque cada perspectiva enriquece el debate. Y no olviden que en MR Magazine estaremos atentos para traerles cada actualización sobre esta historia que promete muchas más sorpresas. Recuerden suscribirse a nuestro canal, activar la campanita, y sobre todo, considerar unirse con el botón unirse para apoyar de manera especial nuestro trabajo. Sus likes y comentarios son la mejor forma de ayudarnos a crecer y seguir compartiendo con ustedes los secretos más apasionantes del mundo del espectáculo turco. Lo que parece claro es que el misterio recién comienza, y la expectación, lejos de disminuir, crece con cada hora que pasa. Estambul fue el escenario, el hotel el telón de fondo, y los protagonistas, dos artistas que podrían estar escribiendo el inicio de una de las historias más comentadas del año. Este es el final de las noticias que reuní para ti. Espero que les haya gustado. Nos vemos en el próximo vídeo.